En los años más oscuros de la historia de Estados Unidos, surgieron tres figuras que desafiaron al sistema y se convirtieron en leyendas del crimen. John Dillinger, conocido como el enemigo público número 1, un maestro del escape y el terror de los bancos. Bonnie y Clyde, una pareja que mezcló romance y crimen en un camino de destrucción y desafío a la autoridad. Y Babyface Nelson, un hombre tan letal como impredecible, cuya furia lo convirtió en una de las figuras más temidas de su tiempo. Tres nombres, tres historias, una mezcla de gánsteres y forajidos que marcaron toda una era de caos en las calles de Norteamérica. Toda mi vida he deseado ser un ladrón de bancos y ahora, que finalmente ha sucedido, creo que soy casi el mejor ladrón que este país ha visto. Mi éxito se refleja en el hecho de que he robado más de una docena de bancos, llevándome consigo cientos de miles de dólares en efectivo, contante y sonante. Para llevar a cabo mis fechorías, solo necesito a mi pandilla, mi pistola y un auto rápido. Si aspiras a ser el hombre más buscado de América, debes estar listo para enfrentar mucho calor. No podrán detenerme o simplemente tendrán que eliminarme. La fama de Dillinger se consolidó durante la Gran Depresión, un apocalipsis económico en el que muchos estadounidenses perdieron empleos y hogares debido a ejecuciones hipotecarias en sus granjas. La relación entre el pueblo estadounidense y sus bancos era hostil, considerándolos villanos que arrebataban sus posesiones mediante ejecuciones hipotecarias. La depresión convirtió a hombres honestos en pequeños ladrones, y aunque la prohibición ya había generado una generación de forajidos, la aceptación de ciertas ilegalidades, especialmente las que la gente consideraba sin víctimas, hizo que toda una generación de estadounidenses estuviera más cómoda con las actividades criminales de lo que quizás hubieran estado antes. John provenía de un entorno modesto en Indiana, nació en Indianápolis y desde temprana edad tuvo problemas. Aunque era brillante e inteligente, era alborotado y se metía en muchos problemas como todos los demás. Lo primero que robé fue un pollo, disfrutaba con cosas habituales. Me fui un tiempo para la marina, pero no pude soportar la disciplina, así que regresé a casa para continuar donde dejé todo. El primer delito importante de Dillinger fue asaltar a un tendero llamado Frank Morgan en su ciudad natal, Morrisville. Francamente, Dillinger fue un ladrón inepto. Una noche, aparentemente después de beber demasiado, él y otro tipo decidieron que necesitaban más dinero. Tomaron un gran perno metálico, lo envolvieron en tela, lo golpearon en la cabeza y le quitaron bastante dinero. Dillinger fue arrestado de inmediato, no pidió un abogado y tontamente acordó con el fiscal que se declararía culpable de este pequeño delito. La gente me dijo que si me declaraba culpable solo recibiría un golpe en la mano, y fue un golpe, pero fue un revés directo a la cara. Para sorpresa de Dillinger y de toda su familia, fue enviado a la penitenciaría para una condena de 10 a 20 años por un atraco ebrio y estúpido a un tendero. Lo fascinante es que entra al reformatorio siendo un idiota, un amateur, conoce a muchos miembros futuros de la pandilla Dillinger en prisión y obtiene un doctorado en crimen. Aprendió las necesidades de los maestros. Lo que aprendió en prisión no fue solo sobre el dinero en los bancos y tener una pistola. Aprendió a sistematizar el robo de bancos, identificó una serie de trabajos que debían hacerse y cada miembro de la banda asumiría uno de estos trabajos. El hombre de la bóveda, el hombre del vestíbulo, el hombre que cubría el vestíbulo, el tipo en la puerta y el hombre de la huida, el elemento más importante de todos, el mapa de escape. Después de cumplir 8 años y medio, llegó la libertad condicional y ahora estaba listo para poner a prueba su educación. Dillinger no pierde el tiempo. El chico de Indiana que apenas podía asaltar a un tendero, ahora es capaz de robar un armero policial de chalecos antibalas y ametralladoras de gran potencia, lo que da una idea de lo increíblemente sofisticado que se volvió en crímenes mientras estaba en prisión. Si Dillinger era un novato antes, podrías decir que se volvió profesional después de robar su primer banco y un puñado más en poco tiempo. Fue lo que podríamos llamar una racha.
En uno de tantos robos, la policía lo arrestó y fue internado en la cárcel estatal a la espera de juicio. 4 días después, algunos amigos de Dillinger que habían escapado de la prisión del estado de Indiana se presentaron vistiendo uniformes ante el sheriff de la prisión, haciéndose pasar por agentes que querían llevar al preso de regreso al penal de Indiana. El sheriff no les creyó y cuando les pidió sus credenciales, uno de los criminales sacó su arma y le disparó. Luego, cogieron las llaves, sacaron a Dillinger de su celda y encerraron a la esposa del sheriff en otra antes de huir. Aunque ninguno de estos delincuentes había violado específicamente ninguna ley federal, se requirió la asistencia del FBI para su identificación y localización. Después de que la División de Identificación confirmara su identidad por sus huellas dactilares, comenzó su búsqueda para la captura. Mientras tanto, la banda robó varios bancos. En estos atracos había muy pocos muertos y en algunos casos ninguno. El público que leía las noticias en los periódicos, molestos con los banqueros por los efectos recesivos de la Gran Depresión, comenzó a idealizar a Dillinger como un ladrón justiciero y con notable estilo personal. Incluso los números de la banda parecieran ser discretos en cuanto a la violencia utilizada en sus robos. Me gusta la emoción de robar bancos. No soy solo un matón, no es mi estilo, pero me gusta el teatro de todo. Aún así, era inevitable la fricción de violencia en su gran teatro. John Hamilton, uno de sus miembros, disparó y mató a un agente en Chicago. Un mes después, durante un tiroteo, la banda mató al oficial de policía William O'Malley en el robo al primer Banco Nacional del este de Chicago. En el Banco de Chicago, entramos y yo canto mi canción habitual. Esto es un atraco. Levanten las manos y apártense contra la pared. Durante este atraco en particular, no hubo tanta gente involucrada. Por lo general, hago atracos con entre 4 y 6 personas, y el trabajo en Chicago fue con 2 o 3. No encajaba con mi patrón habitual de asaltos, pero tenía que hacerlo. Los policías irrumpen, nos congelamos. Giro la pistola hacia ellos, no voy a dispararles, pero esta vez las cosas se salieron un poco de control. La banda finalmente tuvo que matar al oficial de policía William O'Malley. No era característico de Dillinger matar gratuitamente a personas. Dillinger no estaba en el negocio del asesinato, estaba en el negocio de ser un exitoso ladrón de bancos, pero estaba perfectamente dispuesto a matar para obtener el dinero que sentía que le pertenecía. Siempre me he sentido mal por la muerte de la gente, pero estaba justo en el camino. Honestamente, nadie estaba 100% seguro de quién mató a ese policía. El hecho es que ni siquiera importa quién realmente apretó el gatillo. Si la gente cree que disparaste a un policía, eso no es bueno. El resultado del atraco al banco en Chicago fue devastador, ya que significaba que ahora podría enfrentarme a la pena de muerte si me llevaban a juicio. Probablemente lo habrían encontrado culpable y lo habrían condenado a muerte, así que en ese momento todo cambió para él. Tenía todo que ganar escapando y todo que perder si lo atrapaban. Una cosa estaba muy clara: no tenía planes de ser capturado, ni por el gobierno ni por nadie. Las leyes estaban redactadas de manera que si se robaba un banco, por ejemplo, en Michigan, el FBI tenía dificultades para convertirlo en un delito federal. El FBI no tenía derecho a investigar ese robo. Una de las razones por las que Dillinger fue tan exitoso y tuvo tanta longevidad es que una vez que salías de un condado, el sheriff no iba tras de ti. La banda se trasladó posteriormente a Florida y subsecuentemente a Tucson, Arizona. Allí, el 23 de enero de 1934, ocurrió un incendio en el hotel donde Clark y Mackley, miembros de la pandilla, se escondían utilizando nombres falsos. Los bomberos reconocieron a los hombres por sus fotografías y un policía local los arrestó, al igual que a Dillinger y a otros integrantes. Se les encontraron varias armas y más de $25,000 en efectivo, que representaban una fortuna para la época, parte del robo al banco en Chicago. Para entonces, Dillinger se estaba convirtiendo en una verdadera figura nacional.
había dejado atrás la piel de un simple bandido de Indiana y estaba apareciendo en los periódicos nacionales. Dillinger iba a enfrentar el cargo de asesinato por la muerte del policía en el Banco de Chicago. La larga mano de la ley había alcanzado a John Dillinger y tomó su primer vuelo en avión. Fue recibido en Chicago por una escena increíble, multitudes de prensa y un convoy de motocicletas para llevarlo de regreso a la cárcel. Algunos decían que yo era arrogante, con buena razón. Soy más famoso que ellos, más inteligente y más guapo. Justo al lado de Dillinger estaba el fiscal, y en una foto casi icónica, Dillinger pone su brazo en el hombro del fiscal y se ríe. Fue bastante gracioso, presumiendo que iba a escapar de la cárcel como si no le importara absolutamente nada. Dillinger fue enviado a la prisión en Indiana, que se decía era a prueba de fugas. Había grupos de vigilantes rodeándola con escopetas y desfilando por las calles. Además, había varias puertas cerradas y un largo pasillo que cualquier preso tendría que haber recorrido sin ser notado para salir. Las autoridades alardearon mucho acerca de que la prisión era a prueba de fugas. Todo este hablar sobre una famosa prisión a prueba de escape, juro que la gente está tentando al destino, o al menos tentándome a mí. Pero la mayoría de las veces no escapas de la cárcel abriendo cerraduras o peleando. Sales con astucia y eso es algo que tengo de sobra. El 3 de marzo de 1934, Dillinger utilizó uno de sus trucos para escapar. Talló un objeto con forma de pistola en un material aún sin especificar, posiblemente una barra de jabón o un pedazo de madera, y amedrentó a los guardias de la prisión para que le abrieran la celda y poder huir, después de encerrar a sus custodios. Este hecho le facilitó más el camino a la fama. La historia fue ampliamente descreída. Nunca podría haber sucedido tal cosa, pero de hecho parece que fue cierta. Logró tomar como rehenes a un par de guardias con esta pistola falsa y en algún momento, a través de estas puertas cerradas, bajó las escaleras donde obtuvo 2 ametralladoras Thompson y logró salir del edificio sin ser notado. Luego fue afuera, al garaje, y robó el auto del sheriff, una dama sheriff que dirigía el lugar. Bendita sea, tenía un buen Ford B8 y ya saben lo que pienso de ellos. Incluso le escribí a Ford mismo, me gusta mucho el auto que fabricaste. La prensa se burló de esa acción y publicó titulares en donde se mofaban de la sheriff, lo cual aumentó la popularidad del ladrón. Sin embargo, el prófugo cometió el error de cruzar la línea estatal divisoria de Indiana en el vehículo robado, violando así una ley federal e involucrando al FBI en su captura. ¿De qué sirve el FBI? ¿De qué sirve Edgar Hoover si no están persiguiendo a Dillinger? Este robo de automóviles fue la carta que Hoover necesitaba jugar para ingresar al juego. La fuerza laboral y las armas del FBI podían dirigirse ahora hacia John Dillinger. Soy Melvin Parvis de la Oficina de Investigación y tengo mis órdenes. Detener a John Dillinger a cualquier costo. Habrá sangre y gloria, pero no lo suficiente de uno y demasiado del otro. De repente, Dillinger estaba recibiendo mucha atención no deseada quizás. Lo que lo llevó de ser una figura nacional al criminal más famoso del mundo fue su fuga de la cárcel. Ahora es el hombre más buscado de América, el enemigo público número 1, el ladrón de bancos número 1 del país. Eso era genial, pero ser el enemigo público número 1 también era un problema. El FBI rondaba como perros en la mesa de la cena. Habían entrado en la persecución de Dillinger después de la fuga de la cárcel. Así que casi todos los demás casos destacados de la oficina se quedaron en un segundo plano mientras Hoover ordenaba al hombre a cargo, Melvin Parvis, que básicamente dejara todo y encontrara a John Dillinger. Mientras tanto, algunos miembros de la banda fueron sentenciados por asesinato y condenados a muerte, y otros a cadena perpetua. Posterior a esto, Dillinger se reunió con su novia, Evelyn Frechette, y luego se asoció con otros ladrones, entre los que estaba el famoso Babyface Nelson. Con esta segunda banda, también logró realizar grandes robos de dinero a los bancos.
El enemigo público ahora asciende a la fama como un héroe del inframundo, y aquí estaba yo en la pantalla plateada, igual que las estrellas de cine en persona. Dada la cantidad de prensa que recibo, no sorprende que hubieran muy pocos lugares donde pudiera desaparecer, excepto Saint Paul. En esa ciudad loca, mi chica y yo podemos pasar desapercibidos. La policía en esta ciudad estaba tan corrupta y tan dispuesta a recibir sobornos que un enemigo público como John Dillinger podía caminar por la calle, saludar a los policías y ellos le levantarían la gorra sin denunciarlo y mucho menos arrestarlo. Esta era la ciudad más segura de Estados Unidos para un delincuente. Rastrear a Dillinger no era tan fácil, pero luego la policía de Saint Paul recibe una pista de la casera sobre sus nuevos inquilinos. Las cortinas siempre están cerradas y ella nunca puede echar un vistazo al apartamento. En Saint Paul, ver algo un poco extraño no era inusual, ya que albergaba a muchos de los enemigos públicos de la época. Sin embargo, la señora decide llamar a la policía pensando que quizás alguien tiene una destilería ilegal o algo así. Dos jóvenes agentes salen a verificar esto, pensando que esto no sería nada. Llaman a la puerta y una voz dice que es Billy, la novia de Dillinger. No estoy decente, estaré allí en un momento. Siguen golpeando la puerta y luego ¡boom! Salto por la puerta y entre tiros John Dillinger, el enemigo público número 1, el hombre más buscado de América, escapa nuevamente. Fue divertido, excepto por recibir una bala. Debo haberlos dejado furiosos. Simplemente salté y me fui. Ya sabes cómo me llaman, ¿verdad? El conejo, porque simplemente desaparezco y nadie puede atraparme. Me gusta ese nombre y la reputación que lo acompaña. La vergüenza para el FBI fue muy grande, pero aún así, Edgar Hoover aún estaba tratando de justificar su incipiente fuerza policial nacional y John Dillinger era un gran argumento para la necesidad de una. Las ambiciones de Hoover para el FBI eran tales que necesitaban ser una fuerza para lidiar con el malhechor número 1 de la nación. En cierto modo, el encuentro entre Edgar Hoover, el director del FBI, y John Dillinger era el escenario perfecto. Se adaptaban perfectamente el uno al otro. Dillinger era lo mejor que le podía haber pasado a Edgar Hoover. En muchos aspectos, Dillinger hizo a Edgar Hoover y al FBI lo que son hoy. Después del enfrentamiento reciente, Dillinger y su novia Evelyn se fueron a Mooresville, donde permanecieron en la casa de su padre y de su hermanastro hasta que sanara su herida. Posteriormente, el FBI perdió a Dillinger como en 3, 4 y hasta 5 ocasiones en cuestión de semanas. El truco era seguir moviéndome, así que decidí encontrar una casa segura en un lugar con un tipo que pensé que era de fiar. Me estaba volviendo demasiado arrogante. El FBI había recibido una pista de que me iba a reunir con un contacto de la mafia en una taberna local. Por alguna razón, tuve que enviar a mi chica para ver si nuestro contacto estaba allí. Fue uno de los mayores errores que cometí. El FBI logró el arresto de la novia de Dillinger y la sentenció a una multa de $1,000 y 2 años en prisión por ser una cómplice activa. Ahora Dillinger estaba absolutamente angustiado. Tenía que sacarla de ahí. La amaba, eso estaba claro. Estaba consumido, hablando y planeando maneras de rescatarla hasta que parece que ella le envía una nota. John, no lo hagas. Lo peor que me va a pasar es 1 año y 1 día por ser cómplice y además si te atraparan, te matarán. Bueno, mi padre siempre dice que el trabajo duro cura todas las penas. No está equivocado y con Billy en la cárcel solo puedo hacer lo que mejor sé hacer: robar bancos. Sé que la presión está aumentando con la estrategia de enemigos públicos de Hoover. Me está convirtiendo en una estrella para hacerse él mismo una estrella. Edgar Hoover quería que John Dillinger fuera infame, para que cuando el FBI derribara a Dillinger, Hoover pudiera llevarse todo el crédito, caminar al Congreso y decir: si no tuviéramos una fuerza policial federal como el FBI, no podríamos atrapar a ratas sucias como Dillinger. Necesitas hacer al FBI aún más poderoso. Así que Edgar Hoover
se da cuenta de que su carrera y el futuro del FBI descansan en una cosa: matar a John Dillinger. Posterior a esto, un domingo por la noche, Melvin Purvis contesta el teléfono y recibe una pista de que Dillinger y sus hombres se están escondiendo en un rústico centro turístico en los bosques de Wisconsin. Por alguna razón, algo en esta llamada sonó verdadero. Esta es su oportunidad. Dillinger es un gran premio, y la guinda del pastel es que está refugiado con alguien tan peligroso como Babyface Nelson. Utilizan aviones, lo cual es bueno porque tenían muy poco tiempo. Purvis esencialmente movió cielo y tierra para conseguir a cada agente disponible del FBI de Chicago y los alrededores. Así que el FBI vuela a Wisconsin para capturar y, con suerte, matar a John Dillinger. ¿Sabes? Fuimos a Little Bohemia para tomar un respiro. Supongo que los federales no creen en tomar vacaciones, pero van a lamentar interrumpir las nuestras. Cuando Melvin Purvis y sus hombres del FBI llegan a un camino oscuro afuera, logran el factor sorpresa. Aunque Dillinger está adentro, deberían poder rodear el lugar y capturarlo. Pero ninguno de estos agentes del FBI estaba entrenado para un tiroteo en la oscuridad y en la naturaleza, así que tropezaban entre ellos. El FBI estaba completamente desprevenido. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Entre los nervios y la adrenalina, observan a un coche alejándose. El FBI tenía órdenes de matar. Han sido humillados por las escapadas anteriores de Dillinger. Así que Purvis y varios agentes comienzan a gritar: «¡Alto! ¡Deténganse, FBI! ¡Agentes federales!». Desafortunadamente, el radio del auto estaba encendido y bastante alto. No lo oyeron y cambiaron de marcha, y el FBI comenzó a disparar al auto. No era la banda de Dillinger, era un trabajador de conservación que está muerto, asesinado. Un hombre inocente fue asesinado por el FBI y otro resultó herido, pero lo peor para el FBI fue que sus disparos en medio de la noche mataron a un hombre inocente, alertando a la banda de Dillinger de la presencia del FBI. Miraron por la ventana y vieron a un grupo de agentes tambaleándose en la oscuridad. Fue entonces cuando Dillinger y Babyface Nelson, junto con el resto de la banda, se dieron cuenta de que estaban en serios problemas, que el FBI estaba en el bosque. Hubo un intercambio de disparos. Dillinger y algunos de los demás abrieron fuego desde las habitaciones del segundo piso. Babyface Nelson mató al agente Carter Baum, y todos los miembros de la banda huyeron en varias direcciones, despistando a los agentes. La secuela de Little Bohemia fue dramática. Esa noche fue ciertamente el punto más bajo en la historia del FBI hasta ese momento, y en cualquier medida, sin duda tiene que ser uno de los puntos más bajos en la historia del FBI hasta hoy. Melvin Purvis, en particular, estaba desesperado porque un agente del FBI fue asesinado bajo su supervisión. El asalto fallido llevó a la muerte de un camarada. Todo el capital político y la atención de los medios que habían acumulado en los meses anteriores se malgastaron. De repente, Edgar Hoover era un chiste. Dillinger fue el primer enemigo público etiquetado como una superestrella, una celebridad infame, pero una celebridad al fin y al cabo. Todo el mundo en Estados Unidos sabía quién era. No me malinterpretes, me encanta la atención, pero tener una de las caras más reconocibles del país cuando tienes precio en tu cabeza no es bueno para los negocios. Durante las siguientes semanas y meses, Dillinger intentó cambiar la apariencia de su rostro visitando a algunos cirujanos, quizás remover algunas verrugas y esa maliciosa hendidura en su mentón. El FBI obtuvo muchas pistas, la mayoría de ellas no los llevaron a ninguna parte. Realmente no habían avanzado mucho, pero luego el progreso llegó. Recibieron una llamada telefónica de la policía de Chicago de un detective llamado Martin Sarkovich. El detective tenía una fuente, el nombre de la fuente era Anna Sage. Esta informó que un hombre llamado Jimmy Lawrence estaba cerca a ella, pero que en realidad era John Dillinger. Esto tiene sentido ya que Anna y Dillinger tenían una relación previa.
Ana tenía razones importantes para delatarlo, ya que acababa de recibir una carta del Departamento de Inmigración advirtiéndole que estaba a punto de ser deportada a su Rumanía natal. Así que decidió que esta era una oportunidad para obtener la recompensa por Dillinger, que para entonces era sustancial, y también buscar ayuda con el Departamento de Inmigración para evitar la deportación. Mientras tanto, yo estaba oculto en el burdel de Ana, pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a enloquecer un poco. Necesitaba salir y tomar aire con mi nueva chica Polly. Por supuesto, Ana informó sobre un plan en el que ella, John Dillinger, y la nueva novia de Dillinger, Polly Hamilton, irían juntos al cine. No dejaron nada al azar después del fiasco anterior. Dillinger había dejado a la agencia de rodillas. Ahora, 3 meses después, era el momento de la revancha. El plan era que cuando la multitud saliera del cine, Melvin Purvis buscaría a Dillinger. Cuando lo viera, encendería un pequeño cigarro que sostenía y ese sería el momento para que todos actuaran. La zona del teatro estaba rodeada por más de una docena de agentes armados, ya que el FBI quería asegurarse de matar al tipo correcto después de todos estos desastres. La mano de Purvis temblaba tanto que le costaba encender el fósforo, y cuando Dillinger caminaba por la acera, los agentes comenzaron a cerrarse sobre él. Cuando Dillinger se dio cuenta de que algo estaba mal, alcanzó su pistola y comenzó a correr por el callejón. En ese momento, los agentes le dispararon y lo mataron de inmediato. Para dar una idea de la celebridad y notoriedad de Dillinger, las mujeres se inclinaron sobre el cuerpo de Dillinger y mojaron sus enaguas, mojaron sus vestidos en la sangre para llevarse consigo parte de la fuerza vital del enemigo público número 1. Algo más que el calor hizo que mi piel se erizara. De repente estaba claro, me tendieron una trampa. Los titulares que siguieron a la muerte de Dillinger fueron increíbles, no solo en Chicago, sino también en Nueva York y en el extranjero, en Londres, en Tokio, en Berlín, en todas partes. Era una figura internacional. Algo sobre John Dillinger, su historia y su caza, claramente conectó con el mundo. La ironía de todo esto fue que lo consideraban una estrella de cine y murió junto a un cine. La vida de Dillinger fue una película y la gente la leyó como una película, la vio como una película. Cualquier persona mayor de 60 o 70 todavía tiene una historia de Dillinger. Se convirtió en parte de la tradición de Chicago, parte de la tradición estadounidense, y la verdad es tan buena como la leyenda. La fecha era el 13 de abril de 1933. Bonnie y Clyde, aún no tan famosos, junto con otros 3 miembros de la pandilla Barrow, se divertían ruidosamente en su escondite de garaje en un vecindario de Joplin, Missouri. En ese momento, la pandilla estaba compuesta por Clyde Barrow, su compañera en el crimen y amante devota Bonnie Parker, el hermano mayor de Clyde, Buck Barrow, y su esposa Blanche Barrow. El último miembro de la pandilla era un amigo de la infancia de los Barrow, William Daniel Jones. Durante días el quinteto de criminales había estado consumiendo licor, fumando cigarrillos y jugando a las cartas, para desagrado de sus vecinos, cuya paz y tranquilidad se habían visto momentáneamente perturbadas. Ese día, durante otra larga sesión de bebida, uno de los vecinos decidió que ya era suficiente y llamó al departamento de policía de Joplin. Los policías, al escuchar relatos de lo que aparentemente estaba sucediendo en esa casa, asumieron que contrabandistas estaban escondidos allí. Después de todo, esta era la era de la prohibición en Estados Unidos. 5 policías armados llegaron al escondite y exigieron que la pandilla saliera con las manos en alto. Pero como verás a lo largo de este video, ceder a las demandas de la policía ciertamente no era el estilo de Bonnie y Clyde. La pandilla abrió fuego, Clyde usando su confiable fusil automático Browning, mientras que el resto de la pandilla disparaba con un arsenal de diferentes armas. Un detective y un agente de policía fueron alcanzados bajo ese chaparrón de disparos, falleciendo el primero inmediatamente y el segundo más tarde,
a causa de sus heridas. El resto de los policías se resguardó, pero estaban superados en armas por la pandilla. Al devolver el fuego, lograron herir en el hombro a William Daniel Jones. Otra bala por poco y alcanza a Clyde. Buck casi fue alcanzado, pero el disparo solo lo rozó. En el caos, a pesar de las balas volando por todas partes, toda la pandilla logró escapar en coche, dejando atrás a la policía traumatizada y temerosa. Como sucedería una y otra vez, la policía solo pudo mirar mientras un automóvil rápido cargado de armas poderosas y una banda de criminales desaparecía en la distancia. Este fue un momento crucial en la historia de la pandilla Barrow, y fue después de ese día sangriento que Bonnie y Clyde se inmortalizaron en la historia estadounidense, no tanto por la carnicería que causaron, sino por lo que dejaron atrás. Resulta que Bonnie era algo así como una fotógrafa aficionada y también le gustaba escribir poemas. Desde joven se enamoró de la pantalla y la chica quedó poseída por la majestuosidad de esos primeros días del cine. Escribía historias en las que ella misma era la protagonista y se tomaba fotos a sí misma. Sin saberlo, esto la convertiría de hecho en una celebridad con el tiempo. Después del tiroteo, la policía encontró uno de los poemas de Bonnie llamado The Story of Suicide Sal. Parte del poema decía lo siguiente: «Entonces dejé mi antiguo hogar por la ciudad para jugar en su loco y vertiginoso torbellino sin saber cuánta compasión guardaba para una chica del campo». De alguna manera, el poema era la historia de Bonnie y Clyde. Describía las vidas de dos amantes fugitivos y criminales condenados que se dirigían hacia una muerte temprana. Ese poema llenó las páginas de los periódicos estadounidenses, pero también lo hicieron las fotos negativas que se encontraron en una cámara que se había dejado en el escondite y que se convertirían en parte de la iconografía criminal de América. Una de ellas mostraba a Bonnie vestida de negro, apuntando con una escopeta al vientre de Clyde. Otra mostraba a Bonnie fumando un cigarro apoyada contra un automóvil poderoso. Bonnie no fumaba cigarros, pero cuando estas fotos fueron vistas por el público, lo que la gente veía era a una mujer fuerte, una dama masculina pero hermosa que había tomado las riendas de su propia vida. A pesar de la matanza que la pareja había causado, gran parte del público estadounidense estaba asombrada por la pareja y la gente empezó a romantizar el crimen. Lo que el público veía en esta pareja criminal eran dos personas renegadas que habían tomado el control de sus propias vidas, que habían encontrado el amor en tiempos difíciles y que se habían alejado de un tío Sam que no trataba muy bien a las personas más pobres. Y Clyde ciertamente sabía algo sobre ser pobre. En la década de 1920, cuando él y sus 6 hermanos estaban creciendo, no había muchas esperanzas para ellos. Estaban constantemente cubiertos de barro y apenas tenían suficiente comida para prevenir la desnutrición. Fue un avance para la familia cuando lograron mudarse a una tienda de campaña en un barrio bajo. Como joven, Bonnie tuvo más oportunidades en la vida, pero sin mucho dinero a mano, se casó a la temprana edad de 15 años con la esperanza de tener algo parecido a una vida normal. Pero no sucedió. Su esposo era un delincuente y un estafador que no le daba una buena vida. Así que pronto se alejaría de su esposo en busca de una vida mejor. A Clyde no le gustaba mucho la vida en los barrios bajos. Creció viendo a su hermano mayor Buck comprando trajes de moda y conduciendo autos elegantes. Buck tenía su propio juego que consistía principalmente en robar autos, abrir cajas fuertes y atracar tiendas. En su adolescencia, Clyde quería unirse a la acción, y eso fue lo que hizo. Se convirtió en un criminal entre periodos de tener trabajos legítimos. Fue a la edad de 19 años cuando se encontró con una joven y bonita mujer llamada Bonnie. Según cuenta la historia, tenían un amigo en común. Los dos pronto se volvieron inseparables, pero las hazañas criminales de Clyde lo llevaron a la temida prisión de Eastham. ¿Quién vino a rescatarlo? Bonnie, por supuesto. Logró introducir un arma en la prisión y con ella Clyde se abrió camino hacia la libertad. Su libertad no duró mucho y pronto fue recapturado y enviado de nuevo a prisión. Fue durante esta segunda estancia, en lo que solo se podía llamar un infernal campo de esclavos, que el joven Clyde, hasta entonces un tipo amigable y jovial, se convirtió en una bestia completamente diferente.
La prisión en esos días no se suponía que rehabilitara a las personas, se suponía que quebrantaría al hombre, se suponía que sería un infierno en vida. Eso fue lo que fue para Clyde, un infierno, pero un tipo de infierno multifacético. No solo casi murió trabajando horas insanas bajo el sol abrasador en una cadena, sino que también experimentó algo peor: el acoso continuo y los abusos sexuales por parte de otro recluso. Clyde, por entonces solo un joven flaco, no pudo hacer nada al principio para detener a su atacante de 1,80 metros y 90 kilos. El 29 de octubre de 1931, Clyde introdujo una pieza de tubería galvanizada en su celda. Durante la noche, invitó a su tormentor a los inodoros abiertos del edificio. Tan pronto como entraron en los inodoros, Clyde se dio la vuelta y lo golpeó, casi arrancando la parte superior de la cabeza del abusador. Ese fue el final del abuso y, afortunadamente para Clyde, otro recluso que cumplía una larga condena por asesinato dijo que él lo hizo. Clyde nunca volvió a ser el mismo. Como lo expresó otro recluso, vio a su amigo transformarse de un estudiante en una serpiente de cascabel. Aún estaba desesperado por salir de ese infierno y en 1932, él o alguien más le cortó 2 de sus dedos del pie a propósito. Clyde pensó que la lesión podría al menos librarlo del agotador trabajo duro, pero poco sabía que su madre había estado pidiendo con éxito su liberación. Al final salió, y nunca hubo necesidad de autolesionarse. Clyde cojearía el resto de su vida, pero al menos cojearía junto a su amante eternamente dedicada, Bonnie Parker. Después de que Clyde salió, pronto comenzó a cometer robos, principalmente en estaciones de servicio y tiendas comunes. Durante esos primeros robos, arrestaron a Bonnie y terminó pasando un tiempo tras las rejas, pasando las horas escribiendo poesía y pensando en Clyde. Fue liberada en junio de 1932 después de asegurar haber sido secuestrada por la banda de los Barrow y obligada a delinquir. No solo la banda robaba tiendas y estaciones de servicio, sino que a veces robaban bancos, aunque quizás no tantos, como se muestra en las películas. Si alguien se interponía en su camino, ya fuera un oficial de policía o un civil, lo mataban a tiros. Y fueron los asesinatos los que empezaron a cambiar las mentes del público estadounidense. Después de todo, a nadie le gusta un asesino. Cada vez que la policía intentaba perseguirlos, la banda siempre lograba escapar gracias a su coche preferido de huida, el Ford B8, que tenía más potencia que un viejo automóvil de policía común. Los pobres policías nunca tuvieron oportunidad, y Bonnie y Clyde los dejaban atrás en el polvo. En cuanto a las armas, la banda tenía muchas, ya que robaban de los arsenales de la Guardia Nacional. Pero los autos rápidos y las armas poderosas no podían protegerlos para siempre. Durante una de las escapadas de la banda, terminaron chocando el auto, y aunque la mayoría resultaron heridos, fue Bonnie quien recibió el castigo más severo. De hecho, tuvo suerte de sobrevivir. Las quemaduras en una de sus piernas fueron tan graves que William Daniel Jones dijo más tarde que podía ver el hueso. Estaba en agonía y apenas podía caminar, así que la banda decidió retirarse a una granja. En ese pueblo en particular, secuestraron a un sheriff y a un alguacil y luego intentaron otro robo para poder obtener provisiones y medicamentos para ayudar a la herida Bonnie. Los robos no salieron exactamente según lo planeado y otro alguacil fue asesinado. Nuevamente tuvieron que huir. Más tarde, se registraron en un lugar llamado Red Town Cavern, en Platte City, Missouri, y allí pusieron periódicos en las ventanas de su habitación y se instalaron con comida y cervezas. Algunos miembros de la banda se quedaron adentro para cuidar de Bonnie, mientras que los demás salieron a conseguir provisiones y comprar medicinas para su pierna herida. No solo los dueños del lugar tenían sospechas, sino que el dueño de la farmacia también llamó a la policía, policías que estaban bastante seguros de quiénes se hospedaban en el hotel. No tomarían riesgos esta vez y se aseguraron de encontrarse con la banda con un montón de ametralladoras Thompson y un automóvil blindado. Se desató un tiroteo y la banda logró escapar, pero no antes de que Buck recibiera un disparo en la cabeza que le arrancó parte de su cráneo. Al mismo tiempo,
su esposa Blanche casi quedó ciega cuando los cristales de un parabrisas reventado salpicaron su rostro. El grupo acampó en un parque de atracciones abandonado y fue allí donde la policía los alcanzaría nuevamente. Esta vez, solo William Daniel Jones, Bonnie y Clyde lograron escapar. El casi muerto Buck era incapaz de hacer nada y le dispararon por la espalda, mientras que su esposa casi ciega fue capturada fácilmente. Bonnie y Clyde se fueron y luego se separaron de William Jones, quien también fue arrestado. Ahora eran solo los dos. Estaban desesperados y marcados por la guerra, y Bonnie aún estaba tratando algunas quemaduras muy graves. Sin embargo, Clyde tenía asuntos pendientes. A pesar de todos sus problemas, en enero de 1934, Clyde, de alguna manera, logró liberar a varios prisioneros en la Eastham Prison Farm, el lugar que más odiaba en el mundo. Las autoridades estaban ahora furiosas con Bonnie y Clyde, especialmente porque un alcalde local había sido asesinado durante esa fuga. Ya era suficiente, y Texas reunió a un equipo de los agentes de la ley más duros que el Estado pudo encontrar y lanzó una enorme cacería humana. Ahora no se trataba de arrestar al dúo, tenían que morir. Un hombre llamado Frank Hamer fue asignado al caso y no era precisamente conocido por su tolerancia. Tenía una racha de 53 personas asesinadas y había herido a otras 17. Fue durante este juego del gato y el ratón que la banda Barrow, ahora con otro miembro llamado Henry Medvin, mató a 2 patrulleros de carreteras. Las autoridades y los medios de comunicación querían asegurarse de que esta vez ninguno del público estadounidense se pusiera del lado de los criminales, así que se aseguraron de difundir historias que decían que Bonnie se había reído al ver a uno de los patrulleros moribundos y luego le disparó en la cabeza mientras yacía impotente en el suelo. Esto, por supuesto, no era verdad, ya que Medvin admitió más tarde haber matado al hombre y dijo que todo el tiempo Bonnie estaba dormida en la parte trasera del automóvil. Supuestos testigos presenciales también cambiaron sus historias varias veces, pero los medios finalmente lograron convertir a Estados Unidos en contra de Bonnie y Clyde. Desde un punto de vista nada cuestionable, pues finalmente con todos los asesinatos que la pareja había estado cometiendo, no deberían haber sido idolatrados en primer lugar. La percepción pública empeoró aún más después de que la banda matara a un comisario anciano llamado William Campbell. Ahora había un ansia de sangre por Bonnie y Clyde. Su estatus de celebridades proscritas solo servía para fomentar el odio en el público. Lo que sucedió después ha sido objeto de especulación y discusión durante décadas, pero sabemos con certeza que el 23 de mayo de 1934, Hamer y una comitiva habían establecido un control en la carretera estatal de Luisiana. Se enteraron de que Bonnie y Clyde viajarían por esa carretera para encontrarse en la casa del padre de Medvin. En cambio, los policías atraparon al viejo Medvin. Algunas cuentas dicen que por la fuerza y que lo hicieron esperar con su automóvil en la carretera como si se hubiera averiado. Sabiendo que el Ford V8 viajaría a gran velocidad, la comitiva creía que Clyde disminuiría la velocidad si veía al padre de Medvin en carretera. La notoria pareja criminal y proscrita estaban a punto de encontrarse con la muerte. Los policías esperaron en los arbustos armados hasta los dientes y cuando el automóvil disminuyó la velocidad, abrieron fuego. Las balas acribillaron la cabina de pasajeros del vehículo y no había posibilidad de sobrevivir. Cuando el humo de la pistola se disipó, Bonnie y Clyde habían recibido 50 balas cada uno, dejando cadáveres llenos de agujeros de bala. Uno de la comitiva dio más tarde una declaración diciendo: «Cada uno de nosotros 6 oficiales tenía una escopeta y un rifle automático y pistolas. Abrimos fuego con los rifles automáticos. Estaban vacíos antes de que el automóvil llegara incluso a nosotros. Luego usamos escopetas. Salía humo del automóvil y parecía que estaba en llamas. Después de disparar las escopetas, vaciamos las pistolas en el automóvil que nos pasó y se metió en una zanja a unos 50 metros en la carretera. Casi se volcó. Seguimos disparándole al automóvil incluso después de que se detuvo. No estábamos tomando ningún riesgo». Cercanos al lugar del evento, pronto se enteraron de la historia y en poco tiempo
La carretera estaba llena de gente, una multitud bulliciosa de cientos que querían ver a los proscritos muertos y tal vez acercarse lo suficiente para llevarse un recuerdo. La multitud tomó trozos del automóvil, la gente intentó cortar partes de la ropa de Bonnie y trozos de su cabello. Un hombre incluso intentó cortar una de las orejas de Clyde con un cuchillo y otro intentó cortar su dedo índice. La escena fue descrita como un circo sangriento con el público actuando como bestias salvajes. Bonnie y Clyde tenían un último deseo en la vida, uno que habían soñado incluso antes de saber que el final estaba cerca. Ese deseo era ser enterrados uno al lado del otro. Sin embargo, no sucedió porque la familia de Bonnie no lo quería así. Aún así, miles y miles de personas se presentaron en el funeral solo para echar un vistazo a los dos proscritos a quienes habían amado y odiado en igual medida. El antiguo miembro de la pandilla, William Daniel Jones, así como 19 personas que eran familiares y asociados, terminaron en la corte en 1935. Jones cumplió su condena en prisión y vivió lo suficiente como para ver la película de 1967, ahora clásica, Bonnie y Clyde. Cuando terminó la película, los reporteros estaban allí para preguntarle a William Jones cómo se sentía al respecto. Su respuesta fue: lo hicieron ver todo como algo glamoroso, pero como les dije a esos chicos adolescentes que estaban cerca de mí en la proyección en el autocine, créanme, fue un infierno. Soy Lester Joseph Gillis, también conocido como Babyface Nelson. Si parezco tan solo un niño, no es lo que intento, pero finalmente esto juega a mi favor, y más de lo que podría haber pensado. Algunas personas podrían haberlo subestimado por su apariencia juvenil, pero detrás de esa cara angelical se escondía un corazón de hielo y una habilidad letal con un arma de fuego. Cuando Babyface Nelson planeaba un golpe, no había espacio para la indecisión ni la compasión. Su rapidez en el gatillo y su disposición para disparar a quemarropa lo distinguían como un hombre peligroso en cualquier situación. Obviamente, no un ejemplo a seguir, o terminarías muy mal. No era un gángster pulido como Lucky Luciano, que tomaría el control de los sindicatos o establecería una red de distribución por todo el país. Era un retroceso a los días de los temidos forajidos del salvaje oeste. Entraba en un banco con las armas en la mano, se llevaba el botín y disparaba para salir de la ciudad. El hombre conocido como Babyface Nelson nació como Lester Joseph Gillis el 6 de diciembre de 1908 en el sur de Chicago, hijo de Joseph y Marie Nelson. Lester era el último de 7 hijos de la pareja. El bebé rubio de mejillas regordetas se convirtió en el niño de los ojos de su madre. Esos ojos nunca verían lo malo en su hijo. Incluso cuando se convirtió en el enemigo público número 1, ella se negó a creer que alguna vez dispararía a alguien. Cuando Lester comenzó a meterse en problemas en su juventud, su madre estaba convencida de que siempre estaba tomando la culpa por sus amigos. Lester comenzó a correr por las calles desde pequeño, siguiendo a sus hermanos mayores, metiéndose en problemas en los mataderos cercanos. Empezó a faltar a la escuela y fue enviado a la escuela interna de San Patricio. El joven Lester se rebeló contra las monjas y su estricta forma de justicia. Pronto se unió a una pandilla dirigida por 2 niños italianos mayores, Anthony Capio y el futuro jefe de Chicago, Tony Accardo. Aunque Lester era el más pequeño de la pandilla y como adulto solo llegaría a medir 1.65 metros y pesaría 133 libras, nunca retrocedió ante una pelea y se ganó el respeto de la pandilla. Tal vez no sea el tipo más grande, tal vez no reciba mucho respeto a primera vista, pero dicen que el respeto no se da, se gana, y estoy listo para ganármelo de la manera difícil. Pero para esta época, Lester aún era un niño. Una vez estaba jugando en el garaje de un amigo cuando encontraron un arma que pertenecía al padre del amigo. Sacaron el arma afuera y Lester, pretendiendo ser un vaquero, accidentalmente disparó a su amigo en la cara. La bala se alojó en la mandíbula del niño y sobrevivió.
La familia se vio obligada a pagar las facturas médicas del niño y Lester fue enviado a la cárcel del condado para niños durante 18 meses, donde nuevamente se adaptó y le dieron permisos de fin de semana en casa. Regresó a las calles en abril de 1924 y se unió a su antigua pandilla, que estaba ganando dinero robando autos, desmantelándolos y vendiendo las piezas. Al final del verano, el joven de 15 años, Lester, fue arrestado nuevamente por la policía mientras conducía un auto. Lester argumentó que no sabía que el auto estaba robado, pero el juez no quería escucharlo y fue de vuelta al reformatorio. Esta vez, mientras estaba fuera, su padre se quitó la vida después de años de sufrir depresión. En 1925, cuando Lester regresó, los rugidos de los años 20 estaban definiendo todo. Todos se estaban enriqueciendo, pero Lester luchaba por encontrar su lugar en el mundo del crimen. Consiguió un trabajo en un concesionario de automóviles, pero no estaba llevando una vida completamente honesta. Permitió que una pandilla de ladrones usara el lugar como sede y pronto volvió al reformatorio después de robar otro auto. Se le ofreció un trato de libertad condicional si delataba a sus amigos, pero se negó y pasó otros 12 meses tras las rejas. Esta vez, cuando fue liberado, tenía 18 años y le advirtieron que la próxima vez que se metiera en problemas, iría a la cárcel de adultos. Está bien, lo entiendo. Seguramente no quiero ir a la prisión de adultos, pero no puedo evitar hacer algunas cosas que al parecer no están del todo bien, y menos ahora que conozco a mi amada y le he puesto una pequeña semilla. Ahora más que nunca necesito estar bien económicamente y no tengo tiempo de procesos largos. A finales de la primavera de 1928, Lester conoció a la Bonnie de su Clyde, Helen. Ella era diminuta, con cabello castaño y ojos azules. Los dos se enamoraron instantáneamente, pero Helen solo tenía 15 años. Lester le pidió que se casara con él, pero su padre lo prohibió. Unos meses después, la pareja se escapó a Indiana después de que Helen quedara embarazada, para posteriormente dar a luz el 27 de abril de 1929 a Ronald Vincent Gillis. Lester consiguió un trabajo, pero seguía haciendo trabajos criminales en su tiempo libre. Progresivamente aprendió más, se volvió más astuto y comenzó a ascender lentamente en la escalera criminal, convirtiéndose en una especie de ladrón armado. Con su pandilla comenzaron a irrumpir en las mansiones y en algunos de los suburbios más agradables. Ellos irrumpían, te ataban, te preguntaban dónde estaba la caja fuerte, robaban las joyas y lo que pudieran llevarse. Como solo un ejemplo de los múltiples asaltos que realizaron, el 6 de enero de 1930 entraron en la casa del director editorial Charles Richter. Después de reducirlo, lo ataron con cinta adhesiva, cortaron las líneas de teléfono y se llevaron $25,000 en joyas. Los periódicos de Chicago los apodaron como los bandidos de la cinta. Pero en el mundo del crimen no eres nada sin un apodo, y este tipo quería ser llamado el Gran George. Pero ya sabemos que Nelson era de baja estatura, así que nadie se lo creía. Ya bien entrado en sus 20 años, obtuvo su verdadero apodo. Esto fue durante el robo a la esposa del alcalde de Chicago, a quien asaltaron en la acera y le robaron todas sus joyas. Fue una gran historia en los periódicos al día siguiente y poco después, lo que dijo sobre él la esposa del alcalde fue el origen de su apodo. Ella mencionó que yo tenía cara de niño, que era bien parecido, pero poco más que un muchacho, que tenía el pelo oscuro y que llevaba un abrigo gris y un sombrero de fieltro marrón. No era lo que esperaba, de hecho no me gustó para nada. Pero bueno, como ya mencioné antes, todo esto finalmente siempre jugaría a mi favor. George Nelson, también ahora conocido como Babyface Nelson, en realidad odiaba ese apodo y era del mejor interés de sus compañeros de crímenes no mencionarlo en su presencia, solo llamarlo George estaba bien. De todos modos, una cosa llevó a la otra y se encontró trabajando para Scarface, sí, el conocido y mítico Al Capone. Nelson pudo firmar como un tipo duro con pistola en una rama de la organización de Capone basada en Cícero.
Esencialmente, era simplemente músculo antisindical o prosindical, y el hecho era que no importaba si medías unos pocos centímetros y parecías tener todavía 14 años. Si podías sostener un arma y blandirla, o incluso usarla, podrías ser útil en las guerras laborales y de pandillas de Chicago en la década de 1920. Fue un buen tiempo para él, pero Nelson no era mucho de trabajar en equipo. Los hombres de Capone tenían que ser sus seguidores, y él por su parte no quería ser la propiedad de nadie, así que lentamente se fue alejando para labrar su propio camino. He trabajado para Capone, he pagado mis deudas, pero prefiero ser mi propio jefe. Mientras los grandes hacen enormes titulares en Chicago a principios de los años 30, yo aplico mi oficio en silencio y hago una fortuna. Muchos de los crímenes en los que estuve involucrado antes de convertirme en un ladrón de bancos conocido nacionalmente realmente no se me atribuyeron hasta mucho tiempo después. Creo que eso hablaba bien de mi profesionalidad como delincuente. Durante el invierno de 1931, la mayoría de los miembros de la banda fueron detenidos, incluido Nelson. Uno de los principales diarios de la ciudad se refiere a su líder como George Babyface Nelson, quien recibió una sentencia de 1 año en la penitenciaría del estado en Illinois. Intentó comportarse y convertirse en un preso modelo, esperando su pronta libertad, pero en enero de 1932 recibió malas noticias. El condado presentaba nuevos cargos por múltiples robos del pasado. El jurado tardó solo 30 minutos en declararlo culpable y fue condenado a varios años más. Después del juicio, lo entregaron a 2 guardias para ser trasladado de vuelta a la prisión. Fue esposado junto a uno de los guardias y tomaron el tren de regreso a Chicago, donde tomaron un taxi en la estación para llevarlo a la prisión a unas pocas millas de la ciudad, pero subestimaron lo que se necesitaba para mantener a un forajido bajo control. De repente, Lester sacó un revólver y le apuntó a las costillas a uno de los guardias, tomó su arma e instruyó al conductor que fuera hacia Chicago. En los suburbios de Chicago, los bajó del taxi y se escapó con éxito. Cómo Lester consiguió el arma, nadie lo sabe, pero el guardia cree que alguien se la metió en el bolsillo en la plataforma del tren. Otros dicen que su esposa Helen se lo pasó durante el juicio, pero Lester diría más tarde que su hermana se la dejó en el baño del tren. Unas horas después, la policía derribó la puerta de la madre de Lester buscándolo, a lo que ella dijo: «Pensé que estaba con ustedes». Poco después, Lester se pondría en contacto con su madre y le diría que no se preocupara, que simplemente no podía volver a la cárcel y preferiría morir. Finalmente, huyó al oeste y se refugió en Reno, Nevada, al parecer trabajando para el contrabandista Joe Parente. Durante estos trabajos probablemente conoció por primera vez al ladrón de bancos Eddie Benz. Haciendo equipo con Benz, regresó a la región central el siguiente verano y cometió su primer gran atraco a un banco el 18 de agosto de 1933. Estudiaron el banco y planificaron el robo. Además, señalaron la necesidad de armamento pesado, preferiblemente una ametralladora Tommy. Necesitaron al menos 6 hombres, 3 adentro y 3 afuera, además de un automóvil de escape que pudieran abandonar, suministros para despistar a la policía, un botiquín médico, agua, gasolina, una pala y un hacha. Este trabajo convenció a Nelson para dirigir su propia banda. A través de sus conexiones, reclutó a Homer Van Meter, Tommy Carroll y Eddie Green. Con estos hombres y otros 2 ladrones locales, Nelson robó el First National Bank de Brainerd, Minnesota, el 23 de octubre de 1933, con un botín de $32,000. Los testigos informaron que Nelson ametralló salvajemente a los espectadores en su escapada. Después de recoger a su esposa Helen y su hijo de 4 años, Nelson huyó con su banda a San Antonio, Texas. El 9 de diciembre, una mujer de San Antonio, Texas, avisaría a la policía de la presencia cercana de la banda. 2 días más tarde, Tommy Carroll fue acorralado por 2 detectives y abrió fuego, matando al detective Perrin e hiriendo al detective Al Hartman.
Toda la banda de Nelson, a excepción del propio Nelson, huyó de San Antonio. Él, junto a su esposa, viajó al oeste, a la bahía de San Francisco, donde reclutó a John Paul Chase y Negri Fatso para una nueva ola de robos a bancos durante la siguiente primavera. John Paul Chase, Negri Fatso y Babyface Nelson estaban cortados por el mismo patrón sucio. Estos hombrecillos estaban tramando grandes planes. Nelson y sus dos nuevos secuaces comenzaron a cometer robos bancarios juntos. Nelson tenía una diversidad geográfica en su carrera que muchos forajidos no podían reclamar. El 3 de marzo de 1934, el reconocido criminal John Dillinger fabricó su famosa pistola de madera para fugarse de la cárcel en Indiana. Aunque los detalles siguen en discusión, se sospecha que la fuga fue organizada y financiada por los miembros de la recién formada banda de Nelson. Con algún acuerdo de por medio, John Dillinger lograría escapar de manera espectacular, dejando en ridículo a las autoridades nacionales. Después de que Dillinger escapó de la cárcel, desesperadamente necesitaba gente con la que trabajar porque su banda había sido arrestada y ahora enfrentaba sentencias de muerte y cadena perpetua. Así que, para desgracia de la agencia federal, se asoció con Babyface Nelson. Babyface era excelente con un arma y absolutamente intrépido en un tiroteo. Aunque, para ser honestos, los propios ladrones de bancos estaban aterrorizados con la forma de proceder de Nelson, pero querían que formara parte de sus robos porque sabían que era confiable en el calor de la batalla. Se unieron y aparentemente Babyface Nelson era el líder designado de esa banda, pero Dillinger acaparaba todos los titulares. De hecho, fueron identificados como la segunda banda de Dillinger. ¡Qué grupo de idiotas! Yo soy el tipo, es mi equipo, mi planificación, mi estilo. La banda no debería ser la banda de Dillinger, sino la banda de Babyface con John Dillinger. Bueno, lo que sea, estoy dispuesto a dejarlo pasar. Finalmente, él es la estrella más mediática. La nueva banda dio el golpe al Banco Nacional de Seguridad en Sioux Falls, en Dakota del Sur. En el robo, que les proporcionó alrededor de $49,000, Nelson hirió gravemente al policía Hale Keith con una ráfaga de subametralladora cuando el oficial llegaba a la escena. Dillinger y otro miembro de la banda se quedaron en el auto, mientras Lester y otros dos entraron en el Security National Bank y anunciaron que era un atraco. Desde el principio hubo confusión. Lester dio órdenes a la multitud y otro ladrón les dio órdenes diferentes, confundiendo aún más a la gente aterrorizada. En medio del caos, no se dieron cuenta de que la operadora de la central todavía estaba al teléfono y dejó saber que el banco estaba siendo robado. Lester estaba perdiendo la cabeza en el banco, saltó sobre el mostrador y dijo: «Me gustaría saber quién activó esa alarma. Si quieren morir, simplemente muévanse». Dillinger y otro miembro de la banda entraron y pusieron orden. El primer oficial en llegar fue llevado al banco bajo amenaza de arma. El segundo fue ordenado a salir de su auto y, al no moverse lo suficientemente rápido, el frente de su auto fue rociado por fuego de ametralladora por el bandido que estaba afuera. Los sonidos de la ametralladora hicieron que Lester corriera hacia la ventana para ver qué estaba pasando. Se subió a un escritorio y vio a un tercer oficial deteniéndose frente al banco en su motocicleta. Puso su ametralladora en su cadera y se escucharon disparos. Lester disparó e hirió al oficial 4 veces. Recogieron el dinero y formaron a los rehenes en un círculo alrededor de ellos mientras salían. Los obligaron a subir al estribo del auto y se marcharon. Los rehenes más tarde dijeron que los ladrones discutían sobre cómo proceder. El 13 de marzo, la banda volvió a golpear, esta vez en el First National Bank de Mason City, Iowa. Dillinger y otro miembro de la banda fueron heridos en el asalto, donde se hicieron con un botín de $52,000. Lester, Dillinger y otros 4 miembros de la banda se estacionaron en la parte trasera del First National Bank en Mason City. Dillinger y otros 2 entraron, mientras Lester permaneció afuera. El gerente intentó correr hacia su oficina
y fue perseguido. Logró cerrar la puerta, pero una bala le rozó a través de la puerta. El resto de los hombres entraron al vestíbulo del banco y anunciaron el robo. El banco estaba equipado con una jaula de seguridad a prueba de balas. La banda disparó a la jaula, pero no logró nada. El guardia no estaba dispuesto a disparar a la multitud, así que lanzó gases lacrimógenos al vestíbulo. En el callejón, Lester vio a un joven acechando por la pared y le dijo que se detuviera, pero el hombre no lo hizo y luego se escucharon disparos. Lester hirió a un hombre llamado Raymond James en las piernas. James huía del banco después de escuchar los disparos. La banda recogió $52,000 y nuevamente acorralaron a los rehenes en un círculo protector y se dirigieron al auto de escape. Los habitantes del pueblo ya habían comenzado a formar una multitud afuera y muchos observaban desde las ventanas de los edificios cercanos. Uno de los espectadores era un juez que tomó su revólver de su escritorio y apuntó a Dillinger. Disparó e hirió a Dillinger en el hombro, haciéndolo girar. El juez también alcanzó a otro miembro de la banda en el hombro cuando salió del banco. Finalmente, y aunque heridos, subieron todos al auto y se alejaron de la ciudad disparando a cualquier policía que los persiguiera. La pandilla necesitaba un lugar para esconderse y eligieron un pequeño resort escondido en los bosques de Wisconsin. Se llamaba Little Bohemia. El propietario del hotel era Emil Wanatka, y aunque los pandilleros lo saludaron por su nombre, Wanatka sostuvo que no tenía conocimiento de sus identidades hasta la noche del viernes. Esto probablemente ocurrió cuando Wanatka jugaba a las cartas con parte de la banda. Cuando Dillinger ganó una ronda y recogió el bote, Wanatka alcanzó a ver la pistola de Dillinger escondida en su chaqueta y se dio cuenta de que Nelson y los demás también tenían fundas al hombro. Finalmente, Emil Wanatka se encargó de alertar a las autoridades sobre la presencia de la pandilla en el hotel. Cuando los equipos en Chicago, liderados por el agente especial Melvin Purvis, fueron notificados de que tenían que llegar a Little Bohemia, no tuvieron tiempo de prepararse. No tuvieron tiempo de hacer nada, ni siquiera de echar un vistazo y ver con qué estaban lidiando geográficamente. Iban a ciegas, pero tenían a dos de los hombres más buscados de América en la mira. Lo que sigue no es solo una de las grandes batallas con armas de fuego de la historia criminal americana, sino también uno de los capítulos más embarazosos y tristes en la historia del FBI. Edgar Hoover, Melvin Purvis y todos sus chicos nos habían estado persiguiendo a mí y a Dillinger por todos lados, pero hasta ahora siempre fallaban. ¡Qué grupo de novatos! Recibieron el dato de que yo estaba escondido en una posada en Wisconsin con mi compinche Dillinger y parecía ser pan comido para capturarnos a ambos. Pero todo lo que podía salir mal para el FBI en Little Bohemia salió terriblemente mal. El domingo 22 de abril de 1934, el lugar estaba lleno de gente bebiendo y bailando, y algunos miembros de la pandilla estaban jugando cartas en la casa principal. Fuera, los agentes federales habían llegado y estaban tomando posiciones, pero en la oscuridad no lograron rodear el edificio. Mientras los agentes se dispersaban, vieron salir del edificio a 3 hombres que eran trabajadores del Cuerpo Civil de Conservación, divirtiéndose en su día libre. Los hombres subieron a su automóvil, subieron el volumen de la radio y comenzaron a conducir hacia la salida. Los agentes asumieron que el auto estaba lleno de gángsters. Al acercarse, uno de los agentes gritó «¡Deténganse!», pero la música en el auto era tan fuerte que los hombres no los escucharon. Nuevamente el agente gritó, pero el auto no se detuvo. De hecho, aceleró y entonces se escucharon disparos. El agente abrió fuego con ametralladoras Thompson contra los 3 trabajadores. Uno de ellos murió instantáneamente y sus 2 amigos resultaron gravemente heridos. Las autoridades habían asesinado a personas inocentes. La operación improvisada del FBI no pudo haber iniciado peor las cosas.
De vuelta en la cabaña, los buenos momentos terminaron con el sonido de las ametralladoras afuera. Esto fue una alerta para la pandilla y saltaron de sus asientos, agarraron sus armas y se dirigieron hacia la puerta. Afuera, los nerviosos agentes disparaban al menor movimiento. Dillinger y 2 miembros de la banda dispararon desde el segundo piso de la posada y salieron corriendo por la puerta trasera, logrando escapar. Lester, que estaba en su cabaña con Helen, agarró su pistola modificada que tenía un agarre de Tommy y un cargador de 50 balas y corrió hacia el edificio principal. En lugar de intentar escapar, disparó su ametralladora casera contra Melvin Parvis, que se cubría en el costado del edificio, pero finalmente otro agente le disparó a Nelson, haciendo que huyera por el bosque. 90 minutos después, Lester salió del bosque y se dirigió a una casa junto al lago propiedad de una pareja del sector. Mientras la pareja estaba sentada en la sala de estar, Lester irrumpió por la puerta y les dijo que se mantuvieran tranquilos, que hicieran lo que él decía y nadie saldría herido. Les ordenó que se pusieran los abrigos y los llevó afuera a su automóvil, ordenando al señor que condujera. El viejo y desgastado automóvil solo podía alcanzar los 25 kilómetros por hora. A algunas millas de distancia, Lester se dio cuenta de que necesitaría un mejor auto. Obligó al señor a detenerse frente a otra casa junto al lago y a abrirse paso hacia adentro para llegar al nuevo lugar. Pero antes de que Lester llegara a la casa, alguien ya había llamado a la policía para informarles que un automóvil extraño estaba en la carretera dirigiéndose hacia su casa. Los agentes detuvieron el auto e intentaron identificarse desde su propio auto, pero antes de que pudieran terminar su frase, Lester saltó del auto y dijo: «Sé quiénes son ustedes, malditos, y sé que ustedes también tienen chalecos, así que les voy a dar alto y bajo». Y entonces se escucharon disparos. El agente Newman, el agente especial Baum y el alguacil Christensen fueron blancos fáciles en el asiento delantero del vehículo. Los 3 resultaron heridos. Baum murió a causa de sus lesiones durante el tiroteo. Los rehenes corrieron y Lester saltó al auto y se escapó finalmente. Dillinger aún buscaba agregar más miembros a la banda. Después de una reunión en Buffalo, Charles Arthur Floyd, mejor conocido como Pretty Boy Floyd, se unió a la banda. Ahora era una alineación de estrellas. 3 de los criminales más buscados de Estados Unidos estaban juntos y listos para causar estragos. No tardó mucho para que llegaran a Indiana y entraran en el Merchants National Bank con armas en mano. Tomaron posiciones dentro del banco. Dillinger disparó al techo y anunció que era un atraco. Un oficial de policía, Howard Wagner, escuchó los disparos mientras corría hacia el frente del banco. Un miembro de la banda disparó al oficial, quien tropezó al otro lado de la calle y cayó muerto. La pandilla recolectó $155,000, rodearon un auto de escape con rehenes y se fueron disparando por la ventana trasera a la policía. Este sería el primer y último robo de la alineación estelar. El 22 de julio de 1934, en Chicago, John Dillinger fue abatido y asesinado por agentes federales después de salir de un teatro. Pretty Boy Floyd fue abatido en un campo de maíz el 22 de octubre de 1934. Con la muerte de John Dillinger, Babyface Nelson fue nombrado enemigo público número 1. Su familia fue entrevistada y su madre dijo que esperaba que la policía lo matara. No quería que lo capturaran vivo, temía que la policía lo torturara. Hasta el final, su madre se negó a creer que su hijo había disparado a alguien. Siempre pensó que eran los chicos malos que estaban con él quienes tendrían problemas. La muerte de Babyface Nelson tendría lugar en el otoño de 1934. El tiroteo que terminó con su vida tuvo lugar a las afueras de Chicago, en la ciudad de Barrington, y también acabó con las vidas de los agentes federales Herman Hollis y Samuel Cowley. El tiroteo se desató en Barrington cuando Nelson, junto a Helen Gillis y John Paul Chase, conducían un Ford robado hacia Chicago en la carretera estatal 14. Nelson
siempre dispuesto a detectar agentes de la seguridad, vio un sedán conducido en sentido contrario por algunos agentes del FBI. Los agentes y los fugitivos se reconocieron y después de varios cambios de sentido de los dos vehículos, Nelson fue a la caza del coche de los agentes. Nelson y Chase dispararon contra los agentes y destrozaron el parabrisas de su coche. Después de girar bruscamente para evitar un camión de leche que se acercaba, los agentes patinaron en un campo y esperaban ansiosos a que Nelson y Chase los hubieran dejado de perseguir. Los agentes no sabían que un disparo efectuado por uno de ellos había perforado el radiador del Ford de Nelson, ni que el Ford estaba siendo perseguido por un automóvil Hudson conducido por dos agentes más, Herman Hollis y Samuel Cowley. Como resultado de ello, los dos agentes iniciales fueron ajenos a los acontecimientos que sucedieron después. Con su vehículo perdiendo fuerza y sus perseguidores intentando sacarlo de la carretera, Nelson se desvió en la entrada al barrio de North Parkside de Barrington. Hollis y Cowley los aventajaron por más de 30 metros. Se detuvieron frente al auto de Nelson y le cortaron el camino en una esquina, para luego bajar y escudarse detrás de su vehículo. El tiroteo que siguió fue presenciado por más de 30 personas. La esposa de Nelson huyó para cubrirse de las balas por pedido de Nelson. Este, avanzando hacia los agentes, disparó tan rápido con un rifle que los transeúntes lo confundían con una ametralladora. 6 balas de ametralladora de Cowley finalmente alcanzaron a Nelson en el pecho y el estómago antes de que Nelson dejara a Cowley mortalmente herido a balazos en los mismos lugares, mientras que Hollis, con su escopeta, derribó a Nelson con un disparo en las piernas. Tan pronto como Nelson pudo ponerse de pie, Hollis, posiblemente ya herido, se trasladó a una mejor cobertura detrás de un poste de electricidad, pero mientras sacaba su pistola, fue asesinado por una bala en la cabeza antes de que pudiera devolver el fuego. Nelson se puso sobre el cuerpo de Hollis por un momento, pero al notar que ya estaba muerto, cojeó hacia el auto de los agentes. Nelson estaba demasiado malherido para conducir, así que Chase se puso al volante y ambos hombres y la esposa de Nelson se dieron a la fuga. Nelson había recibido 9 disparos. Una de las balas de Cowley había golpeado su torso y 8 de los perdigones de Hollis habían golpeado sus piernas. Nelson dio instrucciones a Chase de llevarlos a una casa segura en Illinois. Su esposa se sentó con él hasta sus últimos momentos. Él le dijo que diera su amor a su familia y luego susurró: «Se está oscureciendo, ya no puedo verte». Finalmente Nelson murió en la cama con su esposa a su lado. Su cuerpo fue encontrado afuera del cementerio desnudo y envuelto en una sábana amarilla sucia y una manta estampada india. Una funda de almohada estaba envuelta alrededor de su vientre y un pañuelo sucio estaba tapando un agujero de bala. De las 17 heridas de bala de ametralladora y los 10 perdigones de escopeta que lo alcanzaron, la primera fue la fatal. Helen huyó y se convirtió en la primera mujer en estar en la lista de los más buscados del FBI. Sería arrestada el día antes de Acción de Gracias y finalmente fue condenada a 1 año y medio en una prisión para mujeres. Helen Gillis más tarde declaró que había colocado la manta sobre el cuerpo de Nelson, ya que él siempre había odiado el frío.